Welcome everybody to the CONCACAF World Cup press conference from Mexico. Here with us, the coach Jaime Lozano and Joan Vasquez. Please, you need translation. Please use the channels for the translation in the digital wave in the Congress right now. And remember all the past to do the question up before they open the floor. Please just raise your hand. Please you give it the word. Nice to have you here, Coach Jaime Lozano and Joan Vasquez. We're gonna open the floor right now with the first question. Hola, buenas tardes. Por acá, Omar Villarreal de TV Azteca. Jaime, preguntarte, estábamos checando, aprovechando en Las Vegas, y México es el candidato o el favorito en las apuestas para ganar la Copa Oro. ¿Cómo tomas esa etiqueta de favorito sobre los otros tres equipos que se encuentran? Y para Johan, preguntarte cómo han analizado el ataque que tiene Jamaica, porque son 4 futbolistas que militan en la Liga Premier de Inglaterra y eso de pronto también puede complicar. Gracias. Bueno, somos conscientes del ataque de Jamaica. Sabemos que contragolpean muy bien, nos han hecho mucho daño la última vez que jugamos en el Azteca contra ellos. Es algo que hoy en día ya no podemos entrenar tanto. Es más de mentalizarnos, es más de estar conscientes de que son jugadores con experiencia, son jugadores con jerarquía que tienen una y te la pueden mandar a guardar. Y nada, yo como defensor estar atento en la primera jugada y en la segunda. Y bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. De las apuestas, pues bueno, quién sabe cómo se hace eso, no soy muy fanático de esto. No sé si es por estadísticas, no sé si es por desempeño, no tengo ni idea, pero pues nada, tenemos un muy buen rival enfrente, un rival que se le ha complicado últimamente a la selección de México, que tiene un estilo muy peculiar, que tiene, como bien dices, jugadores en equipos y ligas importantes y que ha venido haciendo una gran Copa Oro también. Me parece que de los equipos más fuertes del torneo ya le sacó un buen resultado, muy buen resultado a Estados Unidos en su debut. Se pudo haber ido 2-0 al frente en el primer tiempo. Pero creo que también, y analizando el partido que tuvieron, creo que Estados Unidos jugó bastante bien, fue contundente y es lo que ha sido. El último partido en el Azteca, un poco lo mismo. La primera que llegan, hacen un golazo y creo que siempre México tuvo que ir remando contra corriente. Esperemos, y ese es algo importante, que si podemos irnos al frente, pues creo que las cosas van a cambiar bastante. Si no, sabemos que, como lo decía Johan, que el contraataque de ellos es muy fuerte, que ellos también no buscan asociarse mucho, es más un juego directo con Antonio para bajar pelotas y empezar a correr. Entonces, estar tan pendientes a eso, al balón parado, que normalmente es en donde se pueden hacer más fuertes ellos. Buenas tardes, aquí al fondo Rubén Rodríguez de Fox Sports. Rubén. Hola Jaime. Hola Johan. Para Jaime, Hola. Jaime, dos preguntas rápidas. La primera, con tu experiencia en el fútbol mexicano, en selecciones menores, ahora en esta etapa en selección mayor, vas a enfrentar a Jamaica, un equipo muy físico. Te pregunto, ¿tú crees que los jugadores naturalizados, con un biotipo diferente en selección mexicana, harían diferencia en este tipo de encuentros? ¿Harían diferencia a la hora de sumar a la selección mexicana de fútbol? La segunda, Berterame y Quiñones en específico, ¿ayudarían a esta selección mexicana a mejorar su nivel? Evidentemente creo, mira, al final pues son mexicanos porque la ley lo dicta. A mí no me gustaría entrar en estas cuestiones o estos supuestos. Hoy tenemos a los 23 mejores de México, son los que se eligieron y es lo que tenemos. Evidentemente, tanto Berterame como Quiñones han tenido 2 o 3 años fabulosos en la liga en México y por algo también ellos buscan naturalizarse, se han sentido cómodos en México, en sus países. El país, normalmente un naturalizado de este tipo hacen su vida o pretenden hacer su vida y hasta tienen hijos en nuestro país. Pero bueno, hoy no los tenemos, hoy estamos, te digo, con estos 23, que es lo mejor que tenemos. Y sin duda que si un jugador se naturaliza, tiene que ser, para mi modo de ver, debe estar muy por encima de lo que tenemos en México. Si es un nivel muy similar, y lo digo en selección y lo digo en la misma Liga MX, para mí un nivel similar, yo siempre voy a apostar más por el nacional que por el extranjero. Hola, Johan, Jaime. Buenas tardes, Mauricio May de ESPN. Empiezo contigo, Johan. En este estadio, hace un poquito más de 20 días, expresaste públicamente
terminando la Nations League, que por tu cabeza pasaba abandonar la concentración, regresar a Europa y solucionar tu futuro. ¿Qué pasó por tu mente y cuál fue la clave para que te mantuvieras y hoy seas un titular de este equipo con Jaime Lozano? Y para ti, Jimmy, ¿cómo está Edson Álvarez? ¿Está en condiciones de jugar mañana? Bueno, yo creo que nunca dije que quería abandonar, pero obviamente sí habían cosas que me picaban las cabezas. No había pasado un buen año en Europa, ha sido difícil, pero son cosas que uno es futbolista y es consciente de eso. Hoy en día, bueno, el profe aquí presente me ha dado la oportunidad, me ha dado la confianza más que nada en el campo y le- él me conoce y yo lo conozco. Me ha dado la confianza, me ha dado la continuidad y creo que ha cambiado, yo creo que un tema mental, o sea, no, eso es obvio, yo lo dije en su momento, todos queremos jugar y somos competitivos. En ese momento no me tocó y está bien, pero hoy en día me está tocando y lo estoy aprovechando de la mejor manera. Eh, bueno, aprovechando ahorita lo que comenta Johan, yo aquí enfrente de ustedes, te lo comentaba hace rato que veníamos y la intención de Johan es permanecer, ¿no? Y a veces es lo que tanto criticamos del jugador mexicano, que a veces puedes tener un mal año y pueden llegar a ofertas muy ricas en México y algunos jugadores pues, piensan en volver y tendrán sus razones. Y a mí nunca me tocó como jugador estar allá, lamentablemente, pero yo le valoro mucho eso de Johan, que ha sido un luchador que sin duda alguna es de los centrales que más crecimiento tuvo en el último proceso con Gerardo Martino, que de no jugar, de no ser un titular, se consolidó un equipo como Pumas, jugó en una posición que no es la más habitual para un zurdo, un central zurdo jugando por derecha y lo hizo a un gran nivel, alcanzó finales y después, bueno, después de Juegos Olímpicos creo que fue una buena vitrina para él, alcanzó a llegar a una liga durísima, defensivamente hablando y eso, bueno, felicidades por tu mentalidad, por tu crecimiento, Gracias. porque todo lo que tienes te lo has ganado. Y segundo, Edson, no sabemos cómo está. Bueno, sabemos cómo está, pero no sabemos si va a ser posible que participe mañana. Es la realidad. Sufrió ahí un golpe. Hoy lo vieron ustedes, hizo un poquito, no vale la pena arriesgar por un día más que fue mínimo el trabajo que se pudo realizar. No vale la pena eso y esperaremos seguramente hasta el final para ver cómo está y si está al 100%, sin duda alguna que será tomado en cuenta. Si no, bueno, ya mañana el partido va a ser muy físico y muy mental. Creo que tenemos que tener a la gente que esté al 100%. Hola, Hola. Jimmy, ¿cómo estás? Bienvenido a Las Vegas otra vez. Francisco Villalobos de Igualmente. TUDN. Estamos 1, 2, 3, cuarto partido para este, llegamos a semifinal. ¿Qué es lo que, en tu opinión, ha sido el factor que más ha mejorado en este equipo mexicano y que ese mejoramiento, que sea por ti, por tu llegada, por tus instrucciones, por tu mentalidad? ¿Qué es lo que significas que ha sido, digamos, el mayor crecimiento gracias a la llegada de Jimmy Lozano y Johan? Van a enfrentar a uno de los mejores porteros, quizás el segundo mejor después de Memo Ochoa. El equipo jamaiquino, su portero es increíble, y también, pero tienen una defensa tan buena. ¿Cómo explotar ese talón de Aquiles que tiene Jamaica contra uno de los mejores porteros quizás del planeta, como es el portero de Jamaica? Yo creo que el día de mañana será, yo pienso que será muy distinto en el tema de que fue en el Azteca o como ha sido cuando vamos a Jamaica. Yo creo que mañana los espacios se cerrarán más de los dos lados y aprovechar la que tengamos. Nosotros ya lo hemos estudiado, somos conscientes, tal vez hay que ser más finos en el último tercio, ser más conscientes de lo que vamos a generar, pero confiamos en nosotros. Yo sabemos que por delante hay jugadores de jerarquía, jugadores que lo respetamos bastante, que han crecido enormemente el país. Pero bueno, primero que nada, también hay que creérnoslo a nosotros y confiar más en nosotros. Híjole, sigo pensando qué responderte. No, no sé, creo que, mira, lo he comentado y voy a sonar repetitivo, pero el haberlos, a gran parte de ellos, el haberlos tenido en un proceso
lindo, porque lo disfrutamos, porque sacamos rendimiento y sacamos provecho y ganamos una medalla. Creo que eso me hacía no empezar de cero, que ya era importante. Me hacía, lo ha dicho Johan, lo han dicho otros jugadores, ya me conocen, ya saben cómo trabajo, creo que se identifican y les gusta la manera de jugar, que trataremos de ser protagonistas, a veces tendremos mejor o peor la pelota, pero trataremos siempre de proponer y de defendernos muy bien, que para mí son las dos partes importantes, ¿no? Y después, bueno, si te acompañan algunos buenos resultados, algún buen funcionamiento y la contundencia como lo fue el primer partido, creo que esa credibilidad, a lo mejor si alguno tenía un poquito de dudas, pues creo que acaba por creer, ¿no? Entonces, somos gente que ya habíamos trabajado en selección y lo he dicho siempre, no es lo mismo entrenar un club que una selección porque no hay tiempo. En una selección no tienes tiempo y tienes que ser muy fino en los detalles y tienes que elegir muy bien los objetivos a trabajar y machacar sobre eso. En un club tienes una pretemporada o tienes una semana completa. Aquí tuvimos 3 días prácticamente y no puedes cambiar mucho. Puedes medio ordenar, medio estructurar cómo quieres salir jugando, que sepan más o menos cómo te vas a defender, pero no hay tiempo de más. Y después, bueno, creo que tenerle confianza al jugador, creer en él y tenerle confianza en todos aspectos, no solamente dentro de la cancha, fuera de la cancha también, porque al final creo que hay muy buenos ejemplos. Afortunadamente hay jugadores que están en las mejores ligas, que tienen ejemplos de esas mejores ligas, de muy buenos compañeros, y esos ejemplos, ellos son competitivos y quieren estar al mayor nivel posible. Entonces, con ejemplos como los de ellos, los que no están allá todavía o los que no han estado allá, se contagian porque uno fue jugador y trata de imitar a los mejores, y eso es lo que pasa con jugadores como Johan en este caso, que está aquí al lado mío. Hola Jaime, Archbell de CONCACAF.com, ¿cómo está? Arch. Un dato interesante en esta Copa Oro para el equipo mexicano es que México ha hecho 4 de sus 9 goles justo después del medio tiempo, en los primeros 15 minutos de la segunda parte. ¿A qué atribuye ese éxito, ¿no? De hacer goles justo después del descanso? Lo comentaba, creo que después del partido, me parece, y creo que hay cosas que te ayudan como cuerpo técnico, y una de ellas es la tecnología. Sí, puedes estar en estadios como los que juega la selección de México y con el ruido que hay, a veces no puedes corregir mucho durante, pero al medio tiempo es donde tienes tus 5 minutos, 7 minutos para dar un par o 3 indicaciones que estás viendo que están pasando y que van a corregir y que van a mejorar a tu equipo. Entonces, lo hemos hecho, a veces nos ha dado más o menos resultado, pero hemos buscado eso, darle más herramientas al jugador, aunque pensamos que desde el inicio se las podemos dar, a veces, bueno, no se acaba de entender muy bien el plan de juego o no lo realizamos como queremos. Entonces, en ese medio tiempo buscamos eso, dar esas 2 o 3 cosas que nos van a hacer o nos van a potenciar en el juego, nos van a hacer más determinantes o nos van a ayudar a ganarlo. Entonces, pues eso es lo que buscamos, y no ahorita, siempre, al final siempre, pero con muy buenos jugadores como los que tenemos, creo que todo va más deprisa y ellos han sabido resolver y bueno, concretar. ¿Sí? Hola, ¿qué tal, Jaime, Johan? Hola. Gibran Araige de TUDN. Para los dos, bueno, primero para ti, Jaime, hablabas ya de Jamaica. Entendemos que México, Estados Unidos y Canadá dominan la zona. ¿Crees que Jamaica es la selección que más ha crecido en los últimos años y que está ahí en ese cuarto lugar tratando de meterse entre los protagonistas? Y para ti, Johan, escuchaba ahorita la pregunta que te hacía Mauricio, y pensando en lo que viviste hace algunos meses en la Copa del Mundo, para todos los futbolistas es un sueño estar en un mundial, pero no te tocó jugar. ¿Estás más feliz hoy, incluso en una Copa Oro, que en esa concentración, disfrutando más esta concentración por los minutos que tienes que lo que viviste en Qatar? Pues bueno, yo creo que no. Yo en aquel momento la verdad me hacía fuera del mundial porque no vivía un momento bueno en mi club, pero era consciente de la situación que iba a venir, si iba o no. Cuando supe que me quedaba, que iba al mundial, obviamente me dio una alegría porque era un sueño, era una meta que tenía que cumplir.
pero uno va al Mundial, no va con todo pagado. Sabemos que podemos jugar o no podemos jugar o puedes pasarla fuera. Es parte del futbolista. El competir, el ganarse un lugar. Yo sabía que tenía fe de que a lo mejor me tocaba, pero a lo mejor era consciente de que no me iba a tocar y tenía que apoyar a mis compañeros. Y yo acepté ese rol. Yo fui con ese rol de apoyar a México porque era un mundial, estábamos pasando mal desde las eliminatorias y eso. Hoy en día, hoy acá en esta Copa Oro me está tocando jugar. Creo que lo he hecho bastante bien, puedo mejorar en muchas cosas, pero bueno, yo creo que lo importante es que todos estemos felices, no solamente uno, y así somos un grupo y tenemos que estar unidos hasta el final. Sí, concuerdo contigo, Gibran. Si vamos, no sé, 6, 7 años atrás y vemos a Jamaica y lo vemos ahora, no tiene nada que ver. Y en mucho por los jugadores que en las ligas y en los equipos que están. Entonces, sin duda que es un equipo fuerte, que es un equipo que por algo está en semifinales, que hizo 7 puntos, que son muchísimos, no ha perdido. Y que creo que tendrá muchísimas posibilidades de estar en la próxima Copa del Mundo, sin duda alguna, por esos 3 espacios que no ocupará Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, una buena selección, que el biotipo y la fisionomía les ayuda muchísimo, pero ellos han entrenado y también se han preparado y entienden el juego de otra manera y bueno, han aprovechado también la genética que tienen. Thank you, Coach Jaime Lozano and Johan Vasquez, for being part of the CONCACAF Thanks. Gold Cup press conference.